Recuperación. Hoy vamos a hablar sobre ese camino interior hacia la paz, hacia el gozo, esa paz interior tan importante, y le pedimos al autor de la vida que nos dé luz, guía, discernimiento, e invoquemos la presencia del Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra tú has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente, y queremos darte gracias, Señor. Gracias por estar presente en épocas de ruido, en épocas difíciles que se encuentra la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque tú estás dentro de nosotros, porque contigo podemos tener paz dentro de este agitado mundo exterior. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Y hoy, queridos hermanos, mientras me tomo este rico cafecito y que dice mantén la calma, de La Nube TV, vamos a hablar sobre la paz interior, ese camino de restauración del cuerpo, la mente y el espíritu. Qué lindo tema, porque en esta época actual, una época materialista, donde estamos haciendo la lista de los regalos que vamos a comprar para regalar en esta Navidad, no estamos pensando en cómo ser más empáticos, mejorar nuestras relaciones interpersonales, ayudarnos unos a otros en nuestras familias, en las pequeñas tareas que nos conciernen, tareas de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijos, donde la labor más importante, el primer servicio y el más grande y el más gratificante debe ser dentro del hogar. Y es la razón y el motivo por la cual los seres humanos nos esforzamos cada día por ser mejores, para que en nuestros entornos, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias domésticas, que son nuestras casas puertas adentro, seamos nuestra mejor versión, porque no nos sirve de nada ir a ganarnos el mundo si dentro de nuestros hogares somos personas miserables, personas con cero empatía, cero control emocional, y el que no se ama a sí mismo no tiene ningún tipo de amor que darle a los demás, porque la mayoría de las personas estamos en guerra, y esa guerra está en nuestros miembros, como dice la palabra de Dios. No es con el mundo, no es contra tu esposo o contra tu esposa. Esa guerra está entre nuestros miembros, en nuestra alma. Es una guerra interna que se prolonga, que empieza cuando no hacemos el trabajo de conocernos, cuando estamos cansados, cuando no hemos interiorizado por qué sentimos ansiedad, insomnio, dolor, miedo, enfermedad. Sí, porque la depresión es una enfermedad espiritual. El miedo crónico. Yo hoy quiero hablar de lo que parece que no se toma muy en cuenta, que es esa paz interior, que es profundamente transformadora y restauradora, el poder de la paz interior. Porque estaba en una reunión conversando con unas empresarias, me invitaron a una charla y conversábamos de esa ruta, esa estrategia para hacer que los negocios florezcan. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos preguntamos cómo puedo yo florecer como ser humano, aumentar mi fe, orar más? Porque, queridos hermanos, la fe es la base del creyente. Sin fe no vamos a lograr nuestras metas, porque el miedo y la fe son muy similares. El que vive con miedo vive pensando antagónicamente en todo lo malo que le va a ocurrir. Es un departamento de quejas ambulante. Considera a todo el mundo su psicólogo, su terapeuta, porque va dejando sus miedos al hablar con personas que se le cruce, que el país le va mal, que a mí me va mal, que este no ha sido un buen año, que no he logrado alcanzar mis metas. Y ahí se denota la pugna y la guerra interior que tiene ese ser humano, porque la paz interior significa, y el resultado de la paz interior es la forma en que hablamos, la forma en que nos manejamos, la vida que llevamos. Y la paz interior no es ausencia tampoco de problemas, queridos hermanos. Es ese orden interno en medio de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Innegablemente que el mundo está conmocionado por la
violencia general, por la crisis migratoria. ¿Por qué hay crisis migratoria en los diferentes países? Porque no hay políticas públicas que atiendan al ser humano, porque se miente, porque se engaña, porque se promete que se va a cumplir promesas de prosperidad y los pueblos quedan más pobres. Ese ejemplo de Venezuela y la diáspora venezolana que afecta a todos los países hermanos, porque ¿qué tanto empleo puede generar un país cuando otro país está sumido en la más grande pobreza? Entonces esa diáspora afecta al Ecuador porque vienen los hermanos venezolanos a ocupar los trabajos de los ecuatorianos, mucho más barato, quizás más preparados, y empieza a haber ese desajuste en nuestra población. Empieza a haber esa realidad que estamos viviendo. Más allá de que si hablamos de esa paz interior, no podemos ser exentos o ajenos a lo que nos está pasando como país, como humanidad. Si bien es cierto, hay un aumento gigantesco de la tecnología, pero hay una disminución del ser humano, porque ahora es muy fácil mirar al de al lado con ojos de superioridad, sintiéndote tú que eres mejor. Y la paz interior se pierde porque todo se desajusta. No solamente el pensamiento se acelera, la respiración se vuelve corta, el descanso deja de reparar, el cuerpo entra en alerta permanente porque tenemos heridas no confesadas, porque no hemos perdonado. Y ningún organismo puede vivir sano si tiene estas amenazas constantes de ansiedad, de pensamientos obsesivos, compulsivos, de respiración acelerada, poco descanso y un cuerpo que está constantemente en alerta. Por eso recuperar la paz interior no es un lujo, es una necesidad, es un requerimiento, es vital. Y hoy vamos a hablar por qué la mente se desordena y el cuerpo lo siente. Y esto es importante porque todas las enfermedades externas son producto del desajuste interno. La ira sostenida, por ejemplo, ¿cuántas veces personas que han tenido ataques o episodios de ira terminan en el hospital? El resentimiento largo y prolongado y que a veces no sabes que está ahí, que surge en una conversación acalorada, un tema que no has superado de tu niñez, el resentimiento contra un padre, una madre, y eso también es la forma en que llevamos nuestras relaciones porque partimos desde la herida. Somos el producto de lo que aprendimos con las herramientas que vivimos, que nos enseñaron y la poca inteligencia emocional para reaccionar ante situaciones injustas o situaciones que consideramos injustas. La tristeza prolongada, el miedo constante. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas de nuestras dolencias no aparecieron de un día para otro. Son parte de un programa mental, una forma de vivir que no ha tenido una reparación espiritual. ¿Y a qué me refiero con una reparación espiritual? En la vida todos vamos a vivir entre la cizaña y el trigo, entre la verdad, la mentira, entre el dolor y la felicidad, entre lo bueno y lo malo. El tema es dónde te quedaste, en el pecado, culpándote, quejándote, sintiendo pena de ti. Estas batallas internas las vamos a vivir. Y recuerda que tú eres el producto de tu pensamiento. Si tú estás enfocado en todo aquello que te ha traído dolor, resentimiento, y no estás enfocado en la alegría, de la gratitud, del agradecimiento, porque la fe, queridos hermanos, y aquí lo dice la palabra de Dios y vamos a entrar en el texto, es esa certeza que podemos tener días mejores. Y este tema de la paz interior, yo les comentaba que estuve en una reunión y yo hablaba de cómo sacar adelante las empresas. Si bien es cierto, las empresas tienen una metodología para que tu empresa prospere, tienes una visión, una misión, tienes objetivos, tienes específicos, objetivos a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Tienes un FODA donde disiernes cuáles son tus fortalezas, tus obstáculos, tus debilidades y también tus ventajas. Entonces haces todo este tipo de estudio para que tu negocio prospere, pero un negocio no va a prosperar si tú no has prosperado como ser humano, si no tienes paz interior. Y esto es muy sencillo.
Vemos gente que tiene negocios maravillosos y que vive en una constante ansiedad, depresión, padecen de alcoholismo, de drogadicción, porque no saben cómo lidiar ni con el éxito ni con el fracaso. Porque la paz interior es vital, porque no es un lujo, no es un regalo, se trabaja. Se identifica, se hace un plan, un programa, así como hacemos un programa, un plan para que este año nuestras empresas sean fructíferas, progresemos, nos desarrollemos. Hay que hacer un plan interior, hay que apagar el ruido externo, hay que mirar hacia adentro, bajar un poco la exigencia y permitir que el cuerpo vuelva a estar en ese ritmo natural donde nos acordamos de respirar, de apreciar lo urgente y lo importante, pero a la vez ponerte a ti primero. Les dije la semana pasada de que no es egoísmo elegirte tú y no poner a nadie en tu lugar, porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien. El de comprometerte con tu crecimiento personal, porque si tú sigues creciendo, permites que el Señor perfeccione esa obra que ha iniciado en ti, tú vas a avanzar. Porque a la larga el que no avanza se estanca y estamos aquí para avanzar espiritualmente. Y hay algo que nunca se habla, el perdón. El perdón se considera que es una quimera, o si no lo hablas, no duele, o si tú ya perdonaste y supuestamente crees que has perdonado y yo les decía que afloran sentimientos de resentimiento por falta de perdón. Y el perdón no es justificar, es liberarse. El perdón, queridos hermanos, no es porque la otra persona se lo merezca, es porque tú mereces perdonar. Porque tú mereces sanar todo aquello que alguien te dejó, un padre ausente, violento, una madre egoísta, narcisista. Porque los padres no hemos tenido una escuela de padres, de esposos, de esposas. Los hijos tampoco tienen una escuela de cómo ser buenos hijos, buenos hermanos. Y vivimos en una humanidad egoísta, por naturaleza exacta. Porque el ego es enemigo del espíritu, la carne es enemiga del espíritu y es el espíritu el que controla nuestras pasiones desbordadas, nuestro deseo y nuestro impulso hacia lo malo. Y el perdón, muchas personas no lo saben, pero están enfermas y desarrollan patologías graves porque no han perdonado, porque no han mirado atrás y siguen cargando el resentimiento de la niñez, de la adolescencia, el resentimiento en el matrimonio, en el pasado vivo. Y fíjate que la palabra dice que hasta la cuarta generación se hereda el pecado. ¿Y cuál es el pecado? No perdonar. Ese resentimiento que va de generación en generación, ese miedo que se hereda en generación. Ese miedo agudo. Por ejemplo, un padre que ha sido muy miedoso, un abuelo, y que lamentablemente fallece, tiene ese espíritu de miedo en su ADN, en sus genes. Y la tercera generación, el hijo, el nieto, lo heredan. Entonces una persona cobarde, que no es valiente, que no tiene fe, que tiene miedo, también es un pecado heredado, también es una maldición heredada. Así como yo les hablaba que la falta de perdón, con sus consecuencias, porque la falta de perdón tiene consecuencias como el resentimiento, la ira, la amargura, el dolor, el sufrimiento. Y la falta de perdón es la carga del pasado dentro de tu cuerpo. Y el cuerpo distingue entre ayer y hoy. Y el cuerpo reacciona y sostiene todo esto por dentro. Y perdonar no es siempre inmediato, es un proceso. Porque yo puedo decir, qué lindo, hay que perdonar. Pero ¿cómo puedes perdonar a un abusador? A un padre que te maltrató, que te violentó, que te violó, que te hizo daño, que te traumatizó y que por años llevas ese dolor no solamente en el cuerpo, en el alma, y solamente por la providencia de Dios, por ese regalo llamado gracia, es que se logra perdonar. Y esa paz interior llega de una relación con el Señor, no llega de forma espontánea. Hoy día me levanté y voy a perdonar. Llega de un trabajo, y un trabajo que empieza con la respiración. Estoy un poco congestionada, pero la meditación, la oración y la respiración para los creyentes debe de ser así como tú te alimentas con el desayuno, el almuerzo y la cena. La meditación, la oración y la lectura de la palabra de Dios debe ser a diario, 3 veces al día mínimo. Y respirar
para calmar la mente es recuperar el sano juicio, porque la recuperación es un puente entre el cuerpo y la mente. Es el aquí y el ahora, es el estar presente, porque cuando respiramos lento, el cuerpo entiende que ya no está en peligro y cerramos nuestros ojos y respiramos profundo y el sistema se regula, es como que se resetea, se reinicia. Tú cierras tus ojos y te concentras así profundamente en respirar y oxigenar la mente y dejar ir. Y lo haces 3 veces y sueltas y puedes tener los puños cerrados e irlos abriendo y todo lo que te causa tensión. Cuando respiramos con confianza empezamos a soltar porque inhalamos profundo y exhalamos más lento. Esto no es místico, esto es fisiológico, queridos hermanos, profundamente humano. Oxigenar la mente, ese contacto del espíritu con la mente tan importante para poder meditar, para poder orar, para ponernos en ese modo de paz interior, que el tema de hoy es la paz interior. Y San Pablo y la paz que sostiene la vida lo vemos en esta lectura central y se las voy a compartir porque está en Romanos capítulo 8 y dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. El deseo de la carne es muerte, el deseo del Espíritu es vida y paz. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y ahí me quiero quedar un segundo antes de entrar en la segunda parte, porque a mí me parece fundamental la enseñanza bíblica del apóstol Pablo. Pablo es como tú, como yo, pecador, que se convirtió, perseguía al pueblo de Dios, perseguía al pueblo judío y se convirtió, y todas las enseñanzas también de él parten de un testimonio personal. La primera parte dice, y escuchen claramente, queridos hermanos: ahora pues, ninguna condenación pesa ya sobre vosotros, porque estáis en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo grafica muy claramente que la batalla espiritual es sobre la ley del Espíritu y la ley de la carne. La ley de la carne es el ego que quiere más, mejor y diferente. La ley del Espíritu es lo altruista, es el sentimiento de trascendencia, de hacer el bien, de servir, de amar al prójimo, de conocerse a uno mismo, de regularse, de tener dominio propio, de tener relaciones interpersonales que no vengan de la manipulación, de la herida, de lo tóxico, sino que vengan del amor, del trabajo interior, porque somos pecadores, nos caemos, sufrimos, pero también tenemos, mira, perdón. Y dice, ahora pues ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Tenemos perdón en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y el que está en pecado, el que está en drogas, el que está en alcoholismo, el que está en adulterio, el que vive en mentira, no puedes ser bueno en una parte de tu vida y malo en otra. Eres integral. El que está viviendo en pecado está sufriendo, está en condenación. Y pues ninguna ley, cuando vives en Cristo Jesús, te puede condenar porque has sido liberado de la ley del pecado, esa que te mantiene esclavo. Como dice la palabra de Dios, somos tentados, pero el Señor nos da la gracia para superar el pecado, porque no vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Y en la segunda parte dice, el deseo de la carne es muerte, el deseo del Espíritu es vida y paz. Y sí, la puerta amplia de la perdición. La gente piensa, ay, qué divertido, cómo yo me aburro leyendo la palabra o teniendo una vida espiritual. Déjame decirte
que la amplia puerta del pecado, alcoholismo, drogadicción, adulterio, mentiras, el deseo desbordado por la comida, por la lujuria, por el poseer cosas, termina pasando una factura de muerte, muerte en vida, de dolor, de culpa, porque sabes que el diablo pone las ollas pero no las tapa, y el acusador a la mente cuando tú estás pecando te llama por tu pecado, te recuerda lo horrible que es tu pecado delante de Dios y te avergüenza en la mente para que tú sigas postrado, justificándote en lugar de confesar con valentía y saber que Dios te llama por tu nombre con amor, que perdona tu pecado y te abraza porque Él ama al pecador aunque aborrece el pecado, y dice que el deseo de la carne es muerte y el deseo del espíritu es vida y paz, y que son contrarios, la carne con el espíritu, y el deseo del espíritu es vida, es paz. Y la vida se manifiesta en el servicio, en el amar, en el servir al prójimo, en mantener el Espíritu de Dios vivo dentro de nosotros, porque cuando no hay amor, no hay servicio al prójimo, no hay ese deseo de vivir con abundancia, porque estamos viviendo no por control remoto, no haciendo terapia de silla, estamos viviendo en abundancia cuando el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y nos regocijamos y damos frutos del Espíritu, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, las buenas obras del ser humano que se manifiestan a través de las obras del Espíritu Santo de Dios, que son esos frutos maravillosos que dan dentro de nosotros. Y dice, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y esto es un mandato, no vivir según la carne, porque la carne quiere más, quiere mejor, quiere diferente, y esto ya lo sabes. Y el Espíritu de Dios, cuando habita dentro de nosotros, tenemos este sentir de la trascendencia. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y sí, es verdad, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando está a punto de amanecer, es la noche oscura del pecado, del dolor, del sufrimiento, del resentimiento, de la falta de perdón. Y es ahí, en ese dolor, donde el alma y el espíritu gime y nos sentimos en contacto con el Señor, porque surge dentro de cada uno de nosotros un remordimiento que nos lleva a una conversión, a un cambio de timón, un cambio de forma de vivir. Y es el Espíritu de Dios confrontándonos a nuestro pecado, porque estábamos muertos en el pecado y en Cristo Jesús empezamos a vivir. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman. Y no hay situación grave. Me preguntaba una amiga, ¿por qué Dios me hace pagar esta culpa, este pecado, este dolor tan fuerte? Su hija había muerto de 32 años estudiando en la universidad de fuera y no supe qué responderle. Me dice, ¿por qué Dios me ha castigado de esta forma? Perdí mi hija de 32 años y Geraldine, estoy muy apenada, ¿qué he hecho mal? Entonces yo le dije, mira, nosotros los seres humanos no podemos conocer la mente de Dios, ni conocer las circunstancias ni las situaciones, pero nuestro cuerpo es terrenal. Y hemos nacido para vivir, pero también para morir, para llegar al reino eterno donde el Padre nos tiene separados una alcoba para cada uno de nosotros, donde no habrá dolencia, no habrá miedo, no habrá temor, no habrán heridas, no habrá traumas, habrá libertad, habrá gozo, habrá una mejor forma de vivir, una trascendencia espiritual, un crecimiento, porque hemos llegado a la casa del Padre, del Creador. Entonces yo no tengo las explicaciones para las circunstancias de la vida, pero sí sé que la oración alivia. Y entre más duele, más hay que doblar las rodillas. Y entre más sentimos resentimiento con Dios, más hay que pedir perdón, porque no conocemos la mente de Dios, no conocemos las circunstancias después de la muerte, a dónde van las almas. Sabemos que el que ha obrado bien va al reino eterno, y que nuestra obligación moral y espiritual es orar por aquella persona que habitó entre nosotros y que amamos, y también soltar y entregársela al Creador, porque resplandece el rostro del Señor en su alma, en su segunda etapa, en el reino eterno, ¿no? Y yo, cuando oro, siempre oro por mi padre, por mi madre, por mi amigo Franklin, que ya están en presencia del Señor. Oro por mi suegro, que son mis VIPs.
para que resplandezca el rostro de Dios y que tengan esa paz eterna, mientras nosotros aquí en la tierra buscamos esa paz interior momentánea, porque es un trabajo, un día a la vez. Esa paz interior solamente viene de la oración, la meditación y la lectura de la palabra, y no hay más. ¿Quieres paz? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres vibrar alto? Vive en gratitud, en felicidad, en servicio. Las cosas te llegan por añadidura, deja de preocuparte, no te afanes por los días que vendrán, porque si vas a tener que comer, que vestir. Has llegado a tu edad y no te ha faltado nada. Y dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman. No entendemos la mente de Dios, pero Dios escribe rectito en renglones torcidos, recto. Y todo lo que te sucede te conviene porque te fortalece, te despierta, te mueve, te forma, te enseña. Las cosas más duras de mi vida me hicieron despertar. Los fondos, el dolor, el sufrimiento, el fracaso, el divorcio, el volverme a casar con la misma persona siendo una mujer diferente. Era la única forma de sobrevivir a Geraldine. Ser diferente, aceptar al Señor en la mente, en el corazón, en la vida. Empezar a trabajar desde adentro, desde la niña pequeña, herida, a la adolescente, llena de la verdad, de su propia verdad, y darme cuenta que no es a mi manera, sino a la manera de Dios, y que a medida que aumento mi fe, confío y que algo más me es revelado a diario, y que hoy es el mejor día que puedo hacer ese algo más. Ser mi mejor versión y con gratitud saber de dónde me sacó el Señor y a dónde no voy a regresar. Saber que me perdonó, que me restauró, que restauré mi vida, restauré mi matrimonio, que sigo restaurando mis relaciones interpersonales, que no soy una persona fácil, pero que Dios me ama tanto y está perfeccionando su obra en mí, como lo hace en ti. Y eso es una promesa que está en el libro de Filipenses, que la buena obra que Él está haciendo en ti, en mí, la sigue perfeccionando hasta su segunda venida o hasta que nos llame a su encuentro. Entonces, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Abraza tu oscuridad, abraza la situación que estés viviendo, que es parte de tu formación, que la perla dentro de la concha tiene que pasar por procesos muy dolorosos para convertirse en una hermosa perla, en una gema, en una joya. Pero para llegar a esa hermosura, el proceso, saber de que todas las cosas son para nuestro bien porque amamos al Señor y que el proceso, aunque duela, es parte de la vida. Y el proceso hay que tomarlo con oración, con meditación, aumentando nuestra fe. Y dice, ¿quién no se...? Y esta parte me encanta. Esta parte es mi parte favorita de este versículo porque dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro o la espada? Pero en todo esto salimos plenamente vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y esto culmina toda explicación humana que podamos tener. Los seres humanos sentimos tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, incluso espada. Tenemos la guerra espiritual interna entre la angustia, la depresión, el miedo, la falta de fe, la ansiedad. Vivimos tiempos durísimos, tiempos de persecución. Y sí, yo también quería compartir. En breve les voy a compartir sobre lo que ha pasado en Australia, porque no quiero dejar pasar esto por alto, porque tengo unos apuntes que quería compartir con ustedes. Pero este versículo es tan sabio que dice que sabemos que vamos a tener tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro o espada, pero que nada nos va a separar del amor de Cristo, que Él va a estar a nuestro lado, que vamos a ser tentados no más allá de nuestras fuerzas. Y que en todo esto, lo que vamos a vivir, saldremos vencedores. Pero por medio de Cristo Jesús, no en tus fuerzas, no en mi sabiduría, ni en mis fuerzas, ni en lo que yo crea o piense, sino en las fuerzas de Dios, de Jesús. Y dice, estoy convencido
de ni que la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nada, hermanos, nada puede separarte del amor de Dios manifestado en Cristo, quien en la cruz, con su sangre preciosa, pagó nuestra deuda de pecado, con la sangre preciosa que se derramó sobre la humanidad pecaminosa, egoísta, arrogante, para que haya conversión, cambio, amor en la sociedad, amor en el mundo. Y dice: estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Tanto amó Dios a la humanidad que entregó a su Hijo a la muerte. Y hoy en día quería hablarles de un tema que traje una nota viendo los horribles asesinatos masivos que ocurrieron en Sydney, Australia, este fin de semana, que fueron dirigidos contra judíos inocentes. Fueron 15 judíos que murieron, 30 personas que quedaron en condiciones de clínica, heridos, y aún así, la sociedad sigue mirando a un lado. No sigue haciéndose de la vista gorda. No vemos que hay una persecución, primero contra los judíos. Y esto es importante hablarlo porque ¿quiénes son el pueblo de Dios? Los judíos. Y lo que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Hay un dicho que dice: primero es viernes, después sábado y después viene el domingo. Primero matamos a los judíos, luego vamos por los cristianos. Y es hora de que Occidente despierte. Si no les importan los judíos, preocupémonos por los cristianos. Preocupémonos, hermanos, por levantar nuestra voz y defender nuestras iglesias. Esta avalancha, este siniestro, estos asesinatos a los judíos. 15 judíos murieron en Sydney, Australia. 30 fueron agredidos y están en el hospital. Y es hora de preocuparnos por nuestra fe, de blindar nuestras casas, nuestras iglesias, porque sí, los musulmanes son radicales, quieren atacar, quieren masacrar a los cristianos. Celebramos el nacimiento de Jesucristo el 24 de diciembre. Cuidado, queridos hermanos, estamos normalizando la persecución a la fe, a los creyentes, a nuestros templos, a las iglesias, cuando miramos para un lado y no hablamos de estos temas. Porque ocurrió en Sydney, Australia, no va a pasar en el Ecuador. Porque primero pasa con los judíos y luego pasa con los creyentes. Porque yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué no pasa esto en un templo donde están los budistas? ¿Por qué no pasa esto en un templo donde están los mormones? ¿Por qué no pasa esto tampoco donde están los luteranos radicales o los bautistas episcopales? O incluso los cientólogos, esa especie de religión, la que es Tom Cruise, que tiene una gran iglesia de la cienciología. ¿Por qué no son ellos el target de estos ataques sistemáticos contra los creyentes que persiguen a los que creemos en Jesús, a los que tenemos la fe, primero a los evangélicos, a los católicos? ¿Por qué nosotros no nos estamos levantando para impedir que siga esta persecución? ¿Por qué no nos estamos blindando? ¿Por qué no estamos hablando de estos temas? No lo vemos ni siquiera en las noticias. Lo vemos muy por encimita. Y es momento, queridos hermanos, de hablar de este problema de la radicalización islámica. Porque esta radicalización islámica, al ser ignorada, al ser normalizada, al mirar para el otro lado, no desaparece. Al contrario, está creciendo de forma gigantesca. Hoy son los judíos, mañana serán los creyentes. Y a nivel mundial, en África, matan a los sacerdotes por profesar la fe, por hablar de Jesús, por creer en la palabra de Dios. Porque odian todo lo que tenga que ver con nuestros valores cristianos, con lo que sea la fe, la vida. Atentan contra la familia y no podemos normalizar lo que está pasando a nivel mundial, porque también pasa en nuestro país. Cuando normalizamos leyes que corrompen, que dañan a nuestra niñez, que pervierten a los niños. Y en esta ocasión sí debo de felicitar
que se está y que espero que la nueva ministra de Educación bote a la basura ese decreto de la Corte Constitucional que permitía a los niños normalizar el cambio de género, cambio de nombre, los baños trans, y que se apoye y se apliquen políticas de educación, de salud mental. No solamente de educación sexual, de educación y salud mental. Educación sexual y salud mental. Y que nuestros padres no perdamos la patria potestad de la enseñanza de nuestros hijos. Que podamos opinar de lo que aprenden en los colegios y que no se les enseñe ideologías como mutilarse un órgano genital saludable o si se sienten de una forma extraña, diferente, que pueden ser aquello en lo que ellos se perciben en lugar de buscar ayuda emocional, psicológica, espiritual. Tenemos un gran trabajo también como padres, pero no podemos normalizar lo que está pasando en la sociedad, ni permitir que los antivalores ingresen en nuestros colegios. Porque el odio islámico, queridos hermanos, empieza a través de lo que estamos viendo, estas acciones que se dieron en Sydney, Australia, contra este grupo de 15 judíos que fueron asesinados, 30 fueron heridos, que fue un acto nunca visto en Australia, porque Australia sí es un lugar de paz, de tranquilidad, y esto fue por puro odio contra los judíos. Luego serán los cristianos y hay que ver qué más, qué otra fobia aparecerá. Yo les pregunto y les hago esta reflexión porque es importante que ustedes escuchen lo que les quiero decir. ¿Por qué no se atreven a profanar los templos de Mahoma? ¿Por qué no se atreven a profanar los templos donde están los budas, donde están los mormones, donde están las personas de la cienciología? ¿Por qué combaten solo a los judíos, a los cristianos? Porque fíjate lo que dice, ellos tienen, aquí tienen, esto es lo que les quería compartir. El profeta Mahoma ordenó a sus seguidores hacer contra los judíos tal como está escrito en el Said Buyari. La hora no llegará hasta que combatan a los judíos, hasta que un judío se esconda detrás de una roca o de un árbol, y la roca o el árbol diga: oh musulmán, oh siervo de Alá, aquí hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. La hora no llegará hasta que combatan a los judíos, hasta que un judío se esconda detrás de una roca o de un árbol, y la roca diga: oh musulmán, oh siervo de Alá, aquí hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Y lo repetí 2 veces porque esto es una estratagema de guerra. Porque esto está en el Corán. Y se llama el Said Buyari del Corán. En el capítulo del Corán, y no soy ninguna experta en esto de aquí, en el árabe clásico, pero el profesor Google nos enseña todo tipo de enseñanzas, de traducciones del Corán, y lo podemos compartir, porque lo que está pasando en esta persecución contra los judíos, contra los cristianos, está más cerca que nunca. Lo que está pasando en el Medio Oriente, en Nueva York, en Virginia, en Los Ángeles, está de la ceja al ojo a que pasa en el Ecuador, porque hay esos odios escondidos, porque hay conversaciones donde se ridiculiza la fe, donde se normaliza cantantes como Bad Bunny, cantantes que pervierten la sexualidad, hipersexualizan, dañan a los niños y son pues los profesores nuevos, modernos de la juventud. Sus letras diabólicas, misóginas, y nadie le pone un alto, nadie levanta la voz, porque estamos viviendo en el veneno verbal del mismo infierno. Y yo quería también compartirles, hermanos, que estos tiradores en Australia, los que asesinaron a esta gente, estas 15 personas que fueron masacradas, y las 42 personas que luchan por sus vidas,
quiero compartir mi más sentido pésame. Esa población musulmana mundial que está radicalizada no puede hablar por todos los musulmanes tampoco, porque la mayoría sí son pacíficos y debemos de levantarnos en protección de nuestra fe, de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestras comunidades, porque es importante que tengamos implementado como Estado, como país, medidas de seguridad contra nuestros templos, que protejan a nuestros sacerdotes. Esto es como el COVID. Lo que pasó en la China llegó a los Estados Unidos, llegó a Australia y luego llegó al Ecuador. O sea, no piensen bajo ningún concepto de que esto estamos nosotros ajenos a que nos pueda pasar algo así. Estos criminales están en todas partes. Estos criminales islámicos de alto riesgo están en todas partes y se hace necesario proteger a nuestras familias. Mirar también lo que estamos viviendo, no solamente el crimen organizado, los terroristas que buscan quedarse con los barrios para vender las drogas, para captar a nuestros jóvenes en bandas delincuenciales, y enfrentamos ahora esto. Lo que sucede a nivel mundial y que Dios no quiera jamás que en nuestro país se pueda normalizar este tipo de aberraciones, este tipo de masacres, este tipo de situaciones que se dan. En nuestro país lo vivimos con mucho pesar. La crisis de inseguridad, la crisis de salud, la crisis de falta de empleo, pero tenemos un Dios que nos protege, un Dios a quien podemos levantar una oración y clamar. Y saber que nuestro tiempo en la tierra, temporal, tiene que ser ese trabajo hacia adentro para tener esa paz interior dentro de un mundo que está con conflictos, donde tú prendes las noticias y te da ganas de llorar, donde observas lo que pasa en tu comunidad y te quedas perplejo. Pero saber que esa paz interior viene de esa relación con Dios, de esa lectura de la palabra, de ese compromiso de ser tu mejor versión, porque si nuestras iglesias domésticas, que son nuestros hogares, podemos enseñar a través del ejemplo nuestros valores cristianos a nuestros hijos, complementar su educación y exigir que la matriz educativa no tenga pues estas ideologías perversas que dañan la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, y que lo estamos normalizando porque no hemos levantado nuestra voz con valentía. Eso no lo podemos permitir, queridos hermanos. Recordarles dos eventos. El día 20 de diciembre, este sábado, mañana, tendremos el Santo Rosario por la paz en el Ecuador, en la Plaza San Francisco. Al frente de la Plaza San Francisco vamos a tener un espacio de orar, es un rosario público, donde vamos a clamar a Dios por misericordia, por paz, por amor. No puede ser que estemos tan llenos de odio, de separación, de juicio, de que estemos viviendo lo que estamos viviendo a nivel mundial en los postreros tiempos, el aumento de la maldad. Y el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, en el mismo lugar vamos a hacer el Santo Rosario para alumbrar la vida, para rezar por aquellas almas que partieron por el aborto y rezar por las mujeres y acompañarlas a que no cometan el aborto. Si tú estás embarazada, quieres compartir con nosotros, eres bienvenida, para que podamos rezar por tu hijo, para que las leyes acompañen a la mujer, las leyes acompañen a los bebés en los vientres, que se proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y que aquellos violadores que hacen tanto daño vayan presos, que se aplique el rigor de la ley, el máximo rigor de la ley. Un mundo difícil, un mundo difícil, pero tenemos esperanza en Dios. Recordarles que Radio La Voz de María vive el aporte de sus fieles, así que hacer dadores generosos. Dadores generosos quiere decir que los números que tú ves en la pantalla puedes hacer tu aporte para que Radio La Voz de María pueda seguir llegando a tu hogar, a tu oficina, a tu vehículo, donde sea que la escuches, 24/7 con el mensaje de esperanza. Y recapitulando lo que hemos visto hoy día, hemos hablado de el trabajo interior, el mirarnos hacia adentro, saber que no vamos a cambiar lo que
pasa en el mundo ni lo externo, pero podemos cambiar lo que vivimos adentro, que es importante perdonar, soltar, confiar en Dios y no seguir con estos pensamientos obsesivos, buscando una y otra vez con intensidad, sino soltando, confiando que lo que está para ti está en camino, que el Señor provee, no te afanes, dice su palabra, confía. Soy Geraldine Weber, me despido, les agradezco por su grata compañía y el día de mañana nos vemos aquí en este espacio con mi esposo Max en Matrimonios al Rescate. Que Dios me los bendiga.